Hubo controversias en Argentina y en el mundo seguramente con la terapia hormonal de reemplazo en la menopausia. Estamos aquí en el estudio con la doctora Claudia Rey, que es médica ginecóloga de la UBA y es especialista en menopausia. Gracias por venir, un placer tenerte acá. Qué interesantes, ¿no? Porque siempre, como decía el otro día con la doctora Magirena, había un team terapia hormonal de reemplazo sí, terapia hormonal de reemplazo no en la menopausia. Y sigue estando eso. Sigue estando en los team sí, team no. Sí. Pero ¿qué cambia para que la gente entienda este retiro del warning acerca de la terapia hormonal de reemplazo en los Estados Unidos? Yo creo que lo que cambia es que las pacientes, donde los médicos le indican la terapia hormonal, que hoy se habla más terapia hormonal de la menopausia, porque tienen indicaciones precisas. La terapia hormonal es un tratamiento médico como cualquiera, con indicaciones precisas, con contraindicaciones precisas. Pero aquella que tenía que recibirla, ¿qué hace un paciente? Compra el medicamento, ve la cajita, abre el prospecto y en Estados Unidos la FDA, cuando se considera que hay un cierto riesgo para que ese medicamento desarrolle tal enfermedad, pone un recuadro negro que ellos en Estados Unidos le dicen el Black Box Warning, serían los recuadros negros de advertencia, que este medicamento tiene un cierto riesgo y con la terapia hormonal se decía aumentar la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, el cáncer de mama invasor y el tromboembolismo pulmonar. Estos riesgos surgieron de un estudio de hace muchísimos años, allá en el año 2002, el famoso WHI, el estudio de iniciativa de la mujer, que administraba terapia hormonal a un grupo de pacientes que oscilaban entre 50 a 79. A 69. A 79. Era muy amplio el grupo etario. Incluyó mujeres mayores de 63 años, donde deberían ser sanas, pero solo el 8% de las participantes declararon tal o cual enfermedad. Por ejemplo, ingresaron pacientes mayores que habían tenido eventos cardiovasculares y el esquema de hormonas que se daba en aquel momento, que se llamaban estrógenos conjugados de quino y el gestágeno acetato de medroxiprogesterona, que hoy acá y en todo el mundo es una fórmula obsoleta, aumentó los riesgos de enfermedad cardiovascular, de cáncer invasor de mama. Por eso cortaron. El estudio iba a tener un seguimiento a 8 años, se iban a publicar los resultados finales en el año 2005 y el comité de expertos que controla los protocolos en el año 2002 decidió frenar una de las ramas donde se administraba estrógeno y progesterona porque observó que había un aumento relativo del riesgo de cáncer de mama invasor, tromboembolismo, accidente cerebrovascular y enfermedad cardiovascular. Bien. Pero eso trasladado en números absolutos, en números reales, en cantidad de casos, ¿cuántos casos me aumentaba? Era bajo. Claro. La cantidad, por ejemplo, de casos nuevos de cáncer de mama era 8 casos más de cáncer de mama cada 10.000 mujeres que estuvieran bajo tratamiento por este año. Entonces, visto en números relativos, parecía que era muy alto. Visto en números absolutos, no. Se corta el estudio, sigue una sola de las ramas, la que tenía estrógeno, que no mostró el aumento del riesgo de cáncer de mama, pero sí accidente cerebrovascular y tromboembolismo, por lo cual en el 2004 lo cortan, ninguna rama llegó al final, que era el 2005. Por eso la FDA en el 2003 coloca estas advertencias, estas etiquetas negras en las cajas donde recibir terapia hormonal de la menopausia iba a incrementar el riesgo de todas estas patologías. Claro. La usuaria no la quiere recibir, tiene miedo. Obvio, por supuesto que sí. Ahora, vamos a la vida real. Una mujer de 47, 48 años que comienza la perimenopausia, te va a visitar a vos y te dice, mire doctora, yo la verdad que tengo calores, tengo sofocos, la estoy pasando mal, tengo sequedad vaginal. ¿Qué haces ahí? Yo a esa paciente lo primero que hago es estudiarla, porque acorde a los síntomas que tenga y la intensidad, porque cuando hay sofocos leves, por ahí no se tratan, pero cuando hay sofocos que son intensos, moderados, a severos, que permanentemente la paciente está con sofocos, se despiertan a la noche, también desde el 2011 se descubrió
que estos síntomas que son tan menospreciados por los colegas que no hacen climaterio de otras especialidades o también ginecólogos que por ahí no están empapados, estos síntomas, estos sofocos que son severos, son un marcador de riesgo cardiovascular, porque durante ese episodio del sofoco hay variaciones, las arterias, hay vasoconstricción arterial, aumenta el tono simpático, hay engrosamiento del endotelio vascular, hay desmejoramiento del perfil lipídico, sube el LDL, baja el HDL, o sea que estos sofocos hay que tratarlos cuando tienen esta intensidad tan molesta, tan severa, que es en un 25% de las pacientes climatérias, el 75% tiene síntomas. 75% de las mujeres climatéricas tienen estos síntomas y de ese porcentaje, un 25% la pasa mal con estos síntomas que son severos, ni que hablar la atrofia vulvovaginal, con la sequedad que molesta, que tan disconfort trae en la vida de relaciones sexuales. Esa paciente hay que tratarla. Pero primero tengo que hacer una evaluación. ¿Qué perfil de riesgo tiene esta mujer? ¿Puede recibir hormonas? Tengo que evaluar la parte cardiovascular. ¿Qué riesgo tiene implícito de cáncer de mama, de cáncer hormonodependientes? ¿Qué peso tiene? Un paciente obeso no está contraindicada para nada recibir terapia hormonal en una mujer obesa, pero hay que saber elegir qué tipo de hormona le tengo que dar. No siempre es la misma. No siempre es la misma. Y ahí vino el problema con este estudio. El estudio famoso del año 2002 extrapoló todas esas complicaciones a todas las combinaciones hormonales. Fíjate que en Europa nunca pusieron la etiqueta negra, Argentina tampoco, pero los prospectos de Argentina, cuando la mujer lo lee, o sea, nosotros no tenemos la etiqueta negra en las cajas de los medicamentos, pero ¿qué hace la mujer? Saca el folleto, lo lee, te llama y te dice: esto, Claudia, vos me diste esto, mirá que dice esto, que el otro, y uno le dice: no leas el prospecto, yo te hice una buena evaluación. Pero te genera una cierta responsabilidad frente al paciente, teniendo del otro lado las te genera, pero ¿no? Bueno, por eso hay que ser muy sólido en el tema, porque el paciente cuestiona y uno tiene que explicarle por qué sí lo tiene indicado y por qué ella no tiene el riesgo de recibirla. Acá un factor importante fue la edad. Hoy sabemos que porque este estudio después tuvo análisis y reanálisis del mismo WI, estudios a posteriori que analizaron qué pasó con el WI que dio tan malos resultados, que además fueron sobredimensionados, que el problema fue el grupo etario. Reanálisis a posteriores del WI estudiaron a las pacientes por décadas. Estudiaron a las mujeres que habían de 50 a 59, qué pasaba entre las de 60 a 69 y qué pasaba entre las 70 a 79. Y dividiéndolas, estratificándolas por décadas, se observó que las jóvenes, las climatéricas jóvenes, que son menores de 60 años, no tenían el riesgo de accidente cerebrovascular, de enfermedad cardiovascular. O sea que eso se producía en las mujeres mayores. Un gran grupo de mujeres de este estudio eran mayores de 63 ¿Pero el riesgo años. Era por la edad? ¿El riesgo era por la edad? El riesgo era por la edad. El riesgo es por la edad. Es por la edad. Entonces, la terapia hormonal de reemplazo estaría indicada no solamente por la sintomatología, sino también dividida en grupos etarios. Está indicada por la sintomatología. Lo que uno tiene que analizar, a ver, a mí me consulta una mujer que tiene menos de 60 o me está consultando la que tiene 64 porque viene de médico en médico, muerta de calor, sofoco, mala calidad de vida, los sofocos despiertan, interrumpen el sueño, viene el insomnio. Con esto la calidad de vida se deteriora. Claro. Exactamente. Entonces, yo digo, le voy a dar terapia hormonal, pero bueno, si estoy arriba de los 60 años es una historia, y si estoy, la terapia hormonal se administra en lo que hoy se llama la ventana de oportunidad terapéutica, que eso es lo que surgió de tantos reanálisis a posteriori. ¿Qué sería para que la gente comprenda? La ventana nosotros la definimos por dos parámetros. Una es la edad. Mujer menor de 60 años está en ventana de oportunidad terapéutica, o que está dentro de los 10 años de haber ocurrido la menopausia, y ahí tengo que evaluar bien los factores de riesgo cardiovasculares, porque por ahí tengo una mujer que no es muy frecuente, pero dejan de menstruar a los 55 años, cuando el promedio es dejar de menstruar, claro. 50-51, tiene 55, yo le podría 65. Dar, pero ahí tengo que ver si es obesa, si es fumadora, si es hipertensa, si es diabética, si tiene mucho riesgo para la enfermedad cardiovascular. Entonces, hoy la terapia hormonal debe iniciarse en esa ventana. En esa ventana. La ventana
ventana de oportunidad es el momento ideal de inicio de la terapia hormonal. Que si está en esta edad y es una mujer sana, van a ser mucho más los beneficios que le va a dar la terapia hormonal que los riesgos. Pensá, riesgo cardiovascular, la falta de estrógeno atraviesa a la mujer, lo que decía el doctor, la patología de él está vinculada a, que hablaba en la menopausia, los cambios hormonales. La falta de estrógeno aumenta el riesgo cardiovascular, ni que hablar de la masa ósea, la pérdida de la masa ósea, el deterioro cognitivo que viene, todas las modificaciones del tracto genital inferior que impactan negativamente en la calidad de vida sexual de las mujeres. ¿Y qué tiempo se prolonga esa terapia hormonal de reemplazo? Bueno, ves ahí también, Guillermo. Buena la pregunta porque hubo un cambio, porque a posteriori del WI se hacía una terapia hormonal muy miedosa, ¿no? Claro. Para las pacientes, que ay, me vas a dar esto, y para los médicos. Entonces se decía, damos terapia con la menor dosis y el menor tiempo posible. Se hablaba de los famosos 5 años y no más. Hoy esto ya no corre. No hay por qué suspender una terapia hormonal porque la mujer cumplió más de 60 años, tiene 61, 62, si viene con su perfil de riesgo bien. Claro. El tema es cuándo la inicié. La inicié en la ventana de oportunidad. Si la mujer todos los años, cuando viene al control, mantiene el mismo perfil de seguridad, que esto cambio lo vimos con la pandemia, Guillermo. Yo empecé terapia hormonal con pacientes en el 2019. Sí. 2020 tenía que venir, no vino porque estábamos todos encerrados. 2021 seguía el encierro, se abrió a fin de 2021, 2022. Me llega una paciente que me dice, aumenté 10 kilos en la pandemia, doctora, retomé el tabaquismo, tomé mucho alcohol y entonces ahora tengo la presión alta. Esa mujer no tiene el mismo perfil de riesgo que yo conocí en el 2019 cuando tenía 10 kilos menos, no era sedentaria, hacía actividad física. Esa evaluación año tras año del perfil de riesgo es fundamental para que yo le diga, podemos seguir hasta el año que viene, hasta el próximo control. La edad hoy no la voy a seguir hasta los 80 años, se va depurando solo. Hay pacientes que ya mayores dicen, bueno, ya está. Pero no te viene a ver personas, mujeres de 70 años, por ejemplo, para ver si esto es viable a su edad. Sí, claro que viene, porque no fueron tratadas en su momento y están padeciendo los estragos que hizo esta falta de estrógeno, esta privación de haber recibido el estrógeno durante tantos años. A los 70 años uno no inicia la terapia hormonal, hay que ver qué sintomatología tiene, si tiene calores, uno puede administrar otras alternativas no hormonales para mitigar los calores. Mucho es el problema del tracto genital inferior, que más años tiene la mujer, más sobreviene toda esta atrofia vulvovaginal, la sequedad vaginal, todas las molestias que Ese es un punto interesante, ¿no? Porque quería preguntarte la forma farmacéutica de tratar esto. ¿Es siempre vía oral? ¿Puede ser con parches, con cremas, si con hacemos geles? Sistémica, si hacemos porque está indicada la sistémica, hay vía oral, comprimidos de estrógeno vía oral, con siempre el progestágeno, que es para proteger el endometrio, la capa interna del útero, que se estimula a veces más con la administración de estrógeno, y la vía transdérmica. Hoy en nuestro país no hay tanto parche, han como caído en desuso. Sí usamos la vía transdérmica, que es con un gel de 17 beta-estradiol, que se coloca en la piel. Y hoy, con todos los reanálisis que vinieron a posteriori de este famoso estudio WI, estamos viviendo la mayor popularidad de los estrógenos transdérmicos, que son más fisiológicos. El estrógeno entra a través de la piel directamente a la sangre, evita lo que nosotros llamamos el primer paso hepático, que es la llegada de todos los medicamentos cuando es vía oral. No es menos, digamos, no tiene ciertos riesgos que puede tener la vía oral, tiene prácticamente el impacto en la mama es neutro, no tiene riesgo de lo que a veces preguntan las pacientes, la coagulación, no tendré problemas de trombosis. Con la vía transdérmica los riesgos de esto prácticamente son bajísimos o no existen, y se administra siempre progesterona, que sí se administra por vía oral. Bien. Interesantísimo el tema, da para seguir hablando un montón, pero me parece que es un avance importante, ¿no? Sí. Le va a traer tranquilidad a las pacientes. Una cosita que quiero aclarar, Guillermo, es
Que se hayan sacado estas etiquetas negras no implica que cambiaron las contraindicaciones, porque Claro. desde que se publicó esto, hará unos 10, 15 días, la cantidad de pacientes que nos llamaron, ahora la puedo recibir. No, No. las contraindicaciones se mantienen. Fuiste clara, creo que al principio. Las contraindicaciones se siguen manteniendo. Se eliminó la etiqueta y que la gente que la tenga que recibir tenga más tranquilidad. Gracias, te quedas con No, nosotros. gracias a vos. Bien. Vamos a hablar acerca de la tecnología médica, los avances en urología pediátrica. Para este tema estamos aquí con el doctor Santiago Weller, que sos jefe de urología pediátrica del Hospital Garrahan y además trabajás en el Centro Argentino de Urología allí con el doctor Bernardo. Gracias por haber venido. Me parece sumamente interesante porque los avances siempre hablamos en adultos, ¿no? La robótica, los procedimientos mínimamente invasivos, pero muchas veces, pocas veces, mejor dicho, hablamos poco acerca de lo que pasa en la urología infantil, pediátrica. Contanos, desde que vos empezaste, si bien sos una persona joven, empezaste a hacer urología infantil, sos cirujano infantil también, ¿qué cambios ha habido, qué avances ha habido que facilitan la vida del paciente y de sus familias? Bueno, definitivamente lo que hubo es un cambio en la mirada, ¿no?, del paciente a través del tiempo, de lo que se pensaba antes, que eran adultos pequeños, Exacto. que deberían ser tratados como adultos pequeños y sometidos a las terapias de adultos pequeños, a entender que la infancia es una instancia completamente diferente, con necesidades completamente diferentes y que necesita un abordaje completamente diferente. Con ese cambio de modelo, de filosofía, empezó a haber acompañado un cambio tecnológico que implica un desarrollo absoluto en términos de tecnología hacia la invasión mínima, cuando hablamos de terapias que tienen que ver con terapias quirúrgicas, más que nada, y para tratar de evitar en estos pacientes daños que en su crecimiento somático, o sea, en el crecimiento del cuerpo, podrían traer en un futuro consecuencias, a pesar de haber sido terapias instauradas con el fin de curación, ¿no?, de dar salud. Digo, una cicatriz en la zona lumbar en niños, en su crecimiento y acompañando esa cicatriz, si no acompaña el crecimiento, puede terminar en un vicio de... Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque uno a veces Y en un piensa problema pulmonar. Claro. Entonces, todas estas terapias, a pesar de estar aportando calidad de vida y disminución del dolor y disminución en los días de internación, además evitan consecuencias futuras, porque entendamos a los niños como personas, pero que tienen 80 años por delante, a diferencia de una persona que se opera a los 70, que por ahí le quedan 20 años. Vos antes operábamos a chicos y hacíamos este tipo de cicatrices, como siempre digo, el viejo paradigma, grandes incisiones, grandes cirujanos. Hoy hemos cambiado todo eso, es totalmente inverso, ¿no? Hoy pequeñas incisiones, grandes cirujanos. La cirugía laparoscópica obviamente está instalada para cirugía urológica infantil. ¿Esto es correcto? Sí, hoy decir se opera por laparoscopía o no se opera por laparoscopía es, diría yo, es un concepto un poco atrasado. Un poco arcaico. Sí, hoy la pregunta es el robot. Digo que esa es la pregunta. La gente se pregunta, ¿la cirugía robótica se utiliza en chicos? Sí, se utiliza en chicos. Definitivamente nos queda mucho desarrollo por delante, ¿no? Porque todavía es un insumo muy caro, entonces lo que se pretende es que ese insumo sirva para todo. Es como el resonador magnético, ¿no?, que está 24 horas trabajando porque es tan costoso que necesita hacer estudios las 24 horas y nos dan turnos para las 3 de la mañana para que rinda eso. Bueno, hoy el robot está en esa instancia, pero también lo estuvo la laparoscopía. Sí, claro. En su momento, hace 30 o 40 años, donde era un insumo carísimo y hoy está instalado como una herramienta más. Quiero aclarar que no está el robot en el Garrahan todavía. No está en el Garrahan por una cuestión de costos. ¿Sería costo efectivo tener un robot en el hospital de Garrahan? Si entendemos costo efectivo, todavía no están hechos esos números. Digo, hoy la medicina no está en esa instancia, o por lo menos en Argentina, ¿no? En el mundo sí se está empezando a hablar de eso, de empezar a calcular que si los pacientes se van antes porque se operan por robot, estamos gastando menos, sino lo que se calcula hoy son gastos directos. Entonces, tenemos que gastar $2 millones en un robot y por ahí el hospital Garrahan en sí necesita priorizar otras cosas. Estábamos hablando de vacunas hace un tiempito y la inversión que se hace en vacunas, y definitivamente si uno tiene que invertir entre un robot y vacunas, el bien mayor es la vacuna. Pero hoy en el ámbito privado, donde la cuenta es otra,
y por ahí esto es lo que nos toca más para el Centro Argentino de Urología, sí, definitivamente es eficiente. ¿Qué cirugías más frecuentes son las que se hacen a través de cirugía laparoscópica? Hoy todas las cirugías que impliquen entrar a una cavidad se pueden hacer por laparoscopía. Pero vos, por ejemplo, sos jefe de trasplante renal. Sí. ¿Cómo haces un trasplante por vía laparoscópica? Nosotros hoy en Argentina no lo hacemos por vía laparoscópica, pero hay países en el mundo donde sí se hace por vía laparoscópica. Lo que pasa es que el trasplante hay dos instancias. El trasplante de donante cadavérico, o sea, la persona que fallece y dona sus órganos, y el trasplante de donante vivo, que es el familiar relacionado que dona su riñón para que algún familiar, en este caso nuestro, el hijo, reciba ese riñón. Cuando es trasplante de donante cadavérico, las ventajas que le podemos dar a la laparoscopía son mínimas y los riesgos que tomaría son un poco altos todavía. Claro. Cuando agreguemos el robot, esto sí sucede, porque el robot nos da la posibilidad de movimientos adentro del cuerpo que se parecen muchísimo más a lo que hacemos con las manos. La laparoscopía es un instrumento lineal que no nos permite hacer esos. A pesar de que los médicos hemos aprendido a manejarlo y a ver en 3D con imágenes 2D, hoy el robot nos ofrece imágenes 3D y movimientos de muñeca dentro del organismo. La gente se queda pensando como me quedo pensando yo, ¿no? ¿Es posible trasplantar un riñón de un adulto a un niño? Es lo más común. Es lo más común. Es lo más común. Lo menos común es que vaya de un niño a un niño, aunque tiene prioridad. Pero como te decía, sí le podemos ofrecer a ese familiar que está donando su riñón la cirugía laparoscópica. ¿Para qué? Para que tenga un mejor posoperatorio, tenga mejor dolor, tenga menor riesgo, tenga menor internación, y el riñón sale de la misma manera y entra al niño de la misma manera que si lo hubiese sacado convencional. Y eso sí lo hacemos hoy. Hoy sí sacamos en el familiar relacionado el órgano por laparoscopía, y todavía hoy en Argentina lo ponemos por vía convencional. Una de las cirugías más frecuentes en la patología urológica infantil es el reflujo vesicoureteral. Exactamente. ¿Esa cirugía también se puede realizar a través de la vía laparoscópica? Hoy esa cirugía se puede hacer a través de la vía laparoscópica, tanto por fuera de la vejiga. Le explicamos a la gente el reflujo. Sí. Los riñones fabrican orina y la envían a la vejiga. La vejiga es un reservorio. Lo único que hace es aguantar que nosotros lleguemos al baño para poder drenarla, ¿sí? Entonces los riñones envían y la dirección de la orina debería ser unidireccional. Llegar a la vejiga y quedarse ahí. Sí. Y cuando la valvulita que hace que la orina no pueda volver para arriba vuelve, empiezan a aparecer infecciones urinarias, porque la orina se acerca más a los genitales y los gérmenes que están ahí llegan al riñón y ahí se producen las infecciones urinarias. Eso se llama reflujo. La orina fluye y refluye hacia los riñones. Eso se opera, o sea, se arregla la válvula. En idioma absolutamente coloquial. Para que se comprenda. Eso se puede arreglar desde adentro de la vejiga o desde afuera de la vejiga. Para los dos, laparoscopía, para los dos, robots. Lo que antes hacíamos absolutamente abierto, con una incisión como la del parto, exacto, que se llama incisión de Pfannstiel, se entra a la vejiga y se acomodan esos uréteres y esas válvulas. Hoy lo hacemos mínimamente invasivo, con 2 o 3 agujeritos muy chiquititos, con una cámara que amplifica la imagen por 16 o por más, claro, y nos permite trabajar tanto adentro de la vejiga como por fuera de la vejiga y tener los mismos resultados. Y la cirugía a cielo abierto, o sea, la cirugía convencional con el clásico bisturista, reservada para genitales externos, malformaciones genitales externos. Sí, en general todo lo que es genital externo no necesita de invasión mínima en términos de instrumental. Claro. Sí necesita invasión mínima en términos de concepto. O sea, vamos y hacemos lo mínimo para que el posoperatorio sea el mejor posible, pero todavía lo seguimos haciendo afuera. ¿Por qué? Porque los genitales están afuera. Claro. Pero cuando hay que hacer, por ejemplo, malformaciones congénitas que implican un crecimiento diferente del genital afuera y adentro, combinamos las técnicas. Entramos por laparoscopía o por robot, y desde afuera hacemos lo que se puede hacer afuera. Por ejemplo, una criptorquidia, que es cuando el testículo no ha descendido, que está ubicado en la región inguinal. ¿Qué tipo de cirugía se utiliza? ¿Hay combinada o se utiliza solamente cirugía abierta? Depende de dónde está el testículo. Vos viste que el testículo baja en el último mes de la gestación y a veces se ubica y a veces se queda en el trayecto. A veces queda muy dentro de la panza, que es donde se forma. A veces se queda en el canal inguinal, que es la unión entre el abdomen y el exterior, y a veces se acerca más al escroto. Si es escrotal pura, ahí lo hacemos abierto porque la incisión es una incisión mínima, así, chiquitita. Nada. Sí. Menos de 1 centímetro. Y ahí se puede resolver todo. Mínima invasividad con cirugía abierta. Si es adentro de la panza, usamos laparoscopía
o robot para poder trabajar todo ese trayecto y llevarlo de la mejor manera posible para abajo. Hablo con vos y me estoy acordando un montón de patologías. Compartimos la especialidad, así que yo estoy con las besito mamás como en casa. siempre se preguntan y siempre te deben consultar. ¿Qué hacer con el pene del chico? ¿Hay que retraer el prepucio o no? Porque todo el mundo dice, no, no le corre el prepucio, no le corre el prepucio, y hacen fuerza y el chico llora. ¿Y qué hay que hacer? Sí, no. ¿Cuántos de esos casos realmente son fimosis, esta patología donde realmente está el anillo y no deja bajar el prepucio y quedar descubierto el glande? Mirá, hay un cambio de paradigma. Antes iban los niños al consultorio y ¡trac! Sí. Se abría el prepucio. Chico lloraba, moría, bueno, ahí hubo varios estudios y ya tienen su antigüedad que lo que demuestran es que esa lesión por traumatismo, porque no es más que eso, porque se rompe el anillo, termina formando una cicatriz y termina produciendo que los niños necesiten más operarse que si no tocamos nada. Claro. Entonces tenemos una tolerancia donde vimos que la fimosis se resuelve sola más o menos en un 70% hasta los 4 años. Bien. Después de los 4 años el porcentaje es bajo como para empezar a hacer algo con ese prepucio, empezar a mirarlo. Antes ni se mira ni se toca. Salvo que haya algunas condiciones, como por ejemplo, si un niño empieza con infecciones, claro, ahí sí hay que apurarlo. O que tenga un meato puntiforme, chiquitito. Sí, las madres se dan cuenta porque cuando hace pis se hace como un globito, porque el pis no puede. Exactamente. Pues qué interesante, ¿no? Cuántas cosas tenía para preguntarte. Bueno, gracias por haber venido. Gran tarea la del Hospital Garrahan. Quiero decir que el servicio de urología tiene muchísima fama de excelencia. Así que bueno, sigamos con eso para adelante. Y como digo siempre, aguante el hospital público. Bueno, pues no ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene aquí en Intelexis. Gracias. Chau, chau.